Hola, estamos a 14 de abril de 2025 y vamos a realizar una exposición, una microlección sobre el fenómeno sociopolítico de la Segunda República Española. ¿Por qué? El contenido de la Segunda República Española, pues actualmente según la ley vigente en 2025 en España, puede impartirse en cuarto de la ESO, alumnado en torno a los 15 años, y también en la asignatura de Geografía e Historia, y también son de bachillerato en la asignatura de Historia de España, alumnado en torno a 17 años. Evidentemente, alumnado de Historia del Mundo Contemporáneo de primer bachillerato, alumnado de Lengua Española, pues también se puede beneficiar de estar al día de al menos las nociones básicas de qué fue la Segunda República Española. Para eso vamos a seguir un esquema de una introducción, delimitación, razones, desarrollo, perspectivas, repercusiones y conclusión. ¿Cuál fue su contexto? ¿Qué fue? ¿Cómo llegó a ocurrir? ¿Qué pasó? ¿Cómo se vivió? ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Y qué podemos extraer de todo esto? Por mor de la probidad intelectual, pues vamos a reconocer que nos basamos en el libro de Pierre Vilar, Historia de España, de 1947, y también del libro de Jaime Vicens Vives, Aproximación a la Historia de España, de 1952, y del libro de 2021, Historia de España, para segundo de bachillerato, de Editorial Algaida, coordinado por Virgilio Fernández Bulete. Por José Calvo Pollato, Remedios Cerrada Cordero, Miguel Ángel Núñez Beltrán, Héctor Ramos Silgado. Pues bien, introducción. Habrá que estar al día mínimamente de qué es monarquía y qué es república, para saber el contexto del que estamos hablando. Bueno, pues monarquía tiene que ver con cierta organización del Estado, exactamente de la jefatura del Estado, en el que la representación de la jefatura del Estado es una representación suprema que es ejercida por una sola persona, bien en la figura de rey o bien en figura de reina, de carácter vitalicio, hasta que se muera o hasta que deje el cargo por voluntad propia, y generalmente hereditaria. En contraposición tenemos la República. La República es una organización del Estado cuya máxima autoridad, cuyo representante es elegido por los ciudadanos, directamente o indirectamente a través del Parlamento, ¿no? Por un periodo determinado. Si decimos Segunda República es porque ya hubo española, porque ya hubo una Primera República. ¿Cuándo? En 1873, eso es lo que se suele decir, duró 2 años. En realidad fue en 1873 y 1874. Lo que pasa es que, claro, estrictamente solo fue más o menos democrática la primera fase de 1873. Esta Primera República Española, en su momento llamada República, simplemente tuvo una Primera República federal, una fase federal, de 11 de febrero de 1873 a 3 de enero de 1874, momento en que el general Pavía hizo un golpe de Estado en las Cortes Españolas en el Congreso de los Diputados. Tras lo cual vino una república unitaria bajo dictadura militar de 1874 hasta 29 de diciembre de 1874, una dictadura militar pues en torno a la figura de Francisco Serrano y Domínguez. Pues bien, como presidente de la República Primera podemos nombrar a Estanislao Figueras, Francisco Pi Maragall, nuestro Nicolás Salmerón de 1838 a 1908 y Emilio Castelar. Vale, una vez que ya sabemos mínimamente qué es una monarquía y qué es una república, pues habrá que delimitar la República Española. ¿Qué fue? Es un error habitual acotar la Segunda República Española como el periodo entre 1931 y 1936, cuando en realidad la Segunda República Española finaliza a primeros de abril de 1939. Bueno, la Segunda República se proclama un 14 de abril de 1931 y sí, el 18 de julio de 1936 hubo un golpe de Estado que al fracasar pues inició una guerra civil que terminó el 1 de abril de 1939. Por eso la
Segunda República Española terminó en 1939, aunque luego hubo presidentes de la República en el exilio. Entonces, puede quedar ahí en el aire hasta cuándo duró, bueno, hasta 1939. En concreto, la Segunda República Española, ¿qué fue? Bueno, pues fue un periodo de la historia de España en el que la nación española se organizó. ¿Se organizó cómo? Se organizó en un régimen democrático, constitucional y liberal, cuyo nombre oficial era República Española. Nosotros decimos Segunda República Española, pero el nombre oficial era República Española. Entre el 14 de abril de 1931, fecha de su proclamación, a sustituir la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha, como lo acabamos de decir, finalizó la guerra civil y dio paso a la dictadura franquista. Vale, ya sabemos lo que fue, cómo llegó a ocurrir. ¿Cuáles son las razones que explican la emergencia de la Segunda República Española? Aprovechamos para decir que según esta consideración, y que no es original nuestra, en Historia de España, en Ciencias Sociales, pero en lo historiográfico, no es correcto hablar de causas y efectos, causas y consecuencias, como si fuese esto un fenómeno natural, porque no siempre que se dan los mismos elementos sociopolíticos, cuando más tarde, en otra época, se dan algo parecido, no tienen que producir el mismo efecto, ¿no? No es correcto hablar de causa y efecto, causas y consecuencias en asuntos historiográficos. Por eso preferimos hablar de razones que explican cierto fenómeno y repercusiones que tiene cierto fenómeno. Bueno, pues las razones que explican la emergencia de la Segunda República Española, hay fenómenos, razones internos a España y hay razones externas a España. Empezamos por las razones externas a España y nos vamos a basar en los planteamientos de Julián Casanova. Acaba de sacar su monografía sobre Franco y en sus libros, en sus conferencias, suele utilizar un marco general europeo que nosotros vamos a repetir aquí del historiador Julián Casanova. ¿El qué? Bueno, pues de que España, por un lado, no fue una excepción entre los países europeos. Lo que aconteció en Europa, más o menos, también aconteció en España. No fue una excepción, pero claro, aquí se dieron ciertos fenómenos con cierta peculiaridad, como en cada país también se dio con su propia peculiaridad. Es decir, que España, en el primer tercio, o la primera mitad del siglo XX, no fue una excepción europea, pero con sus propias peculiaridades, lo cual no es una contradicción. ¿Por qué? Porque España estaba en sintonía con la política europea al modo hispano. ¿Y qué quiere decir estar en sintonía con la política europea? Pues lo siguiente. Bueno, y antes de especificarlo, una peculiaridad española es que llegábamos tarde, ¿no? Pues ¿cuál es la peculiaridad de Europa a principios del siglo XX? Y en el primer tercio del siglo XX, transición de monarquía, república, autoritarismo. Es decir, a principios del siglo XX la inmensa mayoría de países europeos eran monarquías. Incluso algunos se llamaban a sí mismos imperios. ¿España también? Sí, España también. Ahí empezamos a la par, al mismo ritmo. Lo que pasa es que la Gran Guerra, incluso antes de la Gran Guerra, pero la Gran Guerra es que se llevó por delante imperios. Se llevó el Imperio Turco, el Imperio Austrohúngaro, pero es que también se llevó por delante monarquías, varias monarquías. Portugal, ya hemos dicho que antes de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, llamada Gran Guerra, Portugal ya en 1910 se adelantó y se proclamó allí la primera república europea, la primera de las del siglo XX, en Portugal, 1910. ¿A España llegó ese proceso republicano? Sí, llegó en 1931, una fecha en la que algunas nuevas repúblicas europeas del siglo XX pues ya estaban transitando hacia un autoritarismo más o menos fascista. Estados fascistas en Europa, en esta época, pues hubo dos. El Estado italiano, que fueron los inventores de la ideología del fascismo, y los que lo copiaron y lo cambiaron fue el Estado Nacional Socialista alemán. Eran dos estados fascistas, similares entre sí, pero también con algunas grandes diferencias.
¿Este autoritarismo también llegó a España? Sí, llegó a España y llegó a la península ibérica, también llegó en Portugal. En España llegó pues a partir de 1936, con el golpe de Estado fracasado que provocó por fracasar, la guerra civil del 36 al 39, con la posterior dictadura franquista hasta 1975. Aquí sí que hay una peculiaridad más que española, ibérica, porque tras la Segunda Guerra Mundial, esos estados autoritarios que hemos dicho, que nos recuerda Julián Casanova al esquema de monarquías, repúblicas hacia el autoritarismo, pues tras la Segunda Guerra Mundial los autoritarismos, sobre todo los de corte fascista, en Europa desaparecieron de Pirineos para arriba, porque de Pirineos para abajo se mantuvieron. Se mantuvo el Estado Novo, pues una dictadura autoritaria que gobernó Portugal, según como desde 1926, sin una consolidación plena, pero bueno, sin interrupción al menos, desde 1933 hasta 1974, teniendo como especial protagonista a Antonio de Oliveira Salazar. Y en España, pues ya lo sabemos, el general Franco, y Estados Unidos y Europa, pero Estados Unidos permitió estos dos estados autoritarios, estos regímenes autoritarios en la España y en la Portugal de los años 40, 50, 60 y mediados de los 70. Pues es fácil suponer que las razones eran del mantenimiento, porque eran países, regímenes anticomunistas. A Estados Unidos ya le iba bien. Vamos ya con las razones internas a la emergencia de la Segunda República Española. Si por unas simples elecciones municipales el 12 de abril de 1931 acabó proclamándose la Segunda República Española, solo por esas elecciones municipales, eso ya es señal de que había debilidad en la monarquía de Alfonso XIII y que no funcionaba, pero veamos por qué no funcionaba. Y para eso pues nos vamos a basar, como hemos dicho al principio, en la historia de España de Pierre Vilar de 1947. Y es que la monarquía española entró en crisis entre 1917 y 1931, y entró en crisis en tres fases. Podríamos decir, si fuese un drama, si fuese una obra de teatro, pues entró en crisis en tres actos. Primer acto, primera fase. Primero, el planteamiento de ese drama sería los disturbios de 1917 a 1925, con 13 crisis totales y 30 crisis parciales. ¿Cada cuánto había una crisis en España en esa época? Finales de los años 10 y mediados de los años 20 del siglo XX. Todas estas crisis fueron durante y tras la Gran Guerra, la Guerra Europea, la Primera Guerra Mundial, y durante la cual hubo agitaciones varias que en España cristalizaron los siguientes elementos. Cristalizaron en un movimiento militar, muchos militares se organizaron en juntas, movimiento social, los obreros se organizaban en huelgas que muchas veces recibían la reacción de ametrallamiento de huelguistas. También se cristalizó en un agravamiento de la confusión social reinante, crisis de la industria en 1919, exaltación agraria, sobre todo en Andalucía, en el trienio de la época entre 1918 y 1921. Claro, influenciados por lo que pasó en Rusia a partir de 1917, en esa misma época. Pues que hubo en España, en Andalucía, pues un sindicalismo anarquizante, especialmente organizado por la CNT, un sindicato que se llamaba Confederación Nacional del Trabajo. Bueno, y sin olvidarnos el problema marroquí, del protectorado, de la presencia española en Marruecos, que eso generaba problemas allí en Marruecos y también generaba problemas aquí en España con los soldados que tenían que ir a filas, etc. Bueno, pasamos ya al segundo momento, al segundo acto de la crisis de la monarquía española. El segundo acto pues sería el nudo de la dictadura entre 1923 y 1930, dictadura protagonizada por el general Primo de Rivera, quien se proclamó jefe de un directorio aceptado por el rey, un directorio en un principio militar,
entre 1923 y 1925, y luego ya un directorio civil entre el 25 y 1927, y luego pues más bien se transmutó en una asamblea consultiva en 1927, resumiendo los intentos de solucionar de los problemas españoles, del problema del campo, el problema religioso, el problema africano, el problema de los regionalismos, etcétera, etcétera, los problemas que tenía España, pues la cuestión marroquí, el programa social, los problemas regionales, los intentos de solución fracasaron. Entonces, por lo que llegamos al desenlace de esta caída de la monarquía, o sea, cuando el rey se marcha en abril del 31, no fue de un día para otro, es que en realidad ya estaba cayéndose la monarquía desde 1930, fecha en la que aparece la semidictadura de Berenguer. Se hacía la broma de que si lo de Primo de Rivera era una dictadura, pues lo de Berenguer era una dicta blanda. Bueno, en su momento hubo problemas para Berenguer. La firma del Pacto de San Sebastián entre antimonárquicos. ¿Y qué querían? Querían proclamar la República. ¿Qué pasó? Que volvió Unamuno y también volvió Maciá. Es que Unamuno estaba exiliado, lo había exiliado Primo de Rivera. Unamuno siempre estuvo en contra. Cuando la monarquía, él era republicano y criticaba a la monarquía. Cuando la República, al principio, pues lo celebra y pronto fue crítico de la República, al punto que también celebró la sublevación militar del 36, pero le dio tiempo antes de morir o antes de que le matasen, pues a ser crítico con los sublevados militares, porque les dijo a la cara: venceréis, pero no convenceréis. Bueno, también ocurrió la proclamación de la República el 12 de diciembre de 1930 en la guarnición de Jaca. Evidentemente, pues fracasó. Pero es que diciembre de 1930 fue un mes movidito, porque también en diciembre de 1930 hubo la sublevación aérea de Franco, de Ramón Franco, hermano de Francisco Franco. Pues era un aviador, el mejor aviador español y de los mejores aviadores a nivel mundial, célebre por su hazaña del Plus Ultra, de atravesar el Atlántico volando. Pues también cogió un avión directo fue hacia el Palacio Real, supuestamente con la intención de bombardearlo. Parece ser que vio unos niños y se echó atrás, y al final, en vez de bombas, lanzó folletos, lanzó propaganda. También lo que ocurrió es la negativa de los partidos a ir a unas elecciones estando bajo una semidictadura. Por todo esto, Berenguer pues fue sustituido por un gabinete de concentración monárquica constituido por La Cierva, García Prieto, Mamones, Ventosa. Ellos no lo sabían, pero fue el último gabinete de concentración monárquica, el último. Claro, ¿qué hicieron? Organizaron un escrutinio municipal, unas votaciones municipales, que a nivel rural, pues no hubo sorpresas. A nivel rural, pues la mitad de la gente votaron a los caciques, y caciques que no tenían ningún contrincante. Pero claro, ¿qué pasó en las elecciones urbanas de 12 de abril de 1931? Bueno, pues que los partidos más llamados de izquierda, porque esto de izquierda y derecha es una terminología que puede ser confusa, es mejor decir izquierda son los partidos en contra de que haya privilegios, de que haya una minoría que tenga privilegios, y entonces derecha serían los partidos favorables de que haya ciertos privilegios en ciertas personas. Pues bien, el 12 de abril de 1931 los partidos antiprivilegios pues triunfaron con bastante claridad en las principales ciudades de España. Así, el 14 de abril de 1931, 2 días después de las elecciones municipales, se proclama la República en Eibar, Barcelona y San Sebastián. El rey, al final, marcha, se resigna a hacer otra cosa que no sea marchar. Hay que tener en cuenta que, si miramos los datos históricos, la mayoría de los reyes borbones no han muerto en España, han muerto fuera de España.
Y en las calles, pues estalla júbilo, estalla esperanza, todo esto hay registros fílmicos que se pudieron filmar en aquel momento, in situ, y no es que fuese esto una revolución, pero en el caso de serlo, un cambio, fue un cambio hacia una república, de una monarquía, sin una gota de sangre, sin el derramamiento de una gota de sangre. ¿Y en qué consistió la Segunda República Española? ¿Cuál fue su desarrollo? No vamos aquí a enumerar el desarrollo entero, pero bueno, para empezar hay que no asociar el término Segunda República Española con República de Izquierdas. ¿Por qué? Porque aparte de cualquier república democrática puede llegar al poder partidos de ideologías distintas, en el caso de la Segunda República Española, primero, cuando sí al principio gobernaron 2 años una coalición, llamémosle republicano-socialista, pues tenía problemas, conflictos serios, con personas claramente, llamémosle de izquierdas, de extrema izquierda. Hubo conflicto, hubo tensiones, hubo violencias, o incluso muertes, como ahora explicaremos, sobre todo con partidarios de la izquierda, de esa corriente de izquierda llamada anarquista, o comunismo libertario, así también se llama el anarquismo. Y segundo, porque es que en la República, en los 5 años antes de la Guerra Civil, no solo hubo un gobierno llamado de izquierda o centro-izquierda, también hubo un gobierno de centro-derecha o como se quiera llamar. O sea, República Española no es izquierda. Gobernaron las izquierdas y gobernaron las derechas. Pero bueno, a juicio del historiador Pierre Vilar, si la dictadura de los años 20 del siglo XX en España, si la dictadura había gobernado sin reformas, pues la Segunda República Española hizo reformas, pero no exento de problemas la situación. Incluso gobernó difícilmente. Todo esto para abordar los grandes problemas de España, los problemas con el campo, los problemas con el movimiento obrero, los problemas con la religión, los problemas con la educación. Los grandes problemas de España, algunos arrastrados a lo largo de todo el siglo XIX. Bueno, se formalizó unas Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931 con una mayoría republicano-socialista. Uno podrá confundir esto de republicano y socialista. ¿Qué pasa? Que los socialistas no eran republicanos, los republicanos eran socialistas. Habían partidos republicanos, llamémosle de centro, llamémosle de centro-derecha, llamémosle de centro-izquierda. El socialismo en aquel momento, el PSOE en aquel momento, el Partido Socialista Obrero Español, defendía el marxismo. El PSOE, recordamos, defendió el marxismo hasta 1979. Entonces el objetivo final de un partido socialista es alcanzar el socialismo, es alcanzar una sociedad sin clases. Entonces esto puede ser compatible o incompatible con un partido republicano. Recordemos que España estaba acostumbrada en el siglo XIX a un cambio de poder entre conservadores y liberales. Claro, luego está el tema de los anarquistas que no quieren Estado, por eso los anarquistas no estaban en ningún gobierno de la República, en ningún partido de los que llegaban al gobierno. Y como ejemplo también de lo que hemos dicho antes, de que no hay que confundir República Segunda Española con República de Izquierdas, ¿quién fue durante casi todo su tiempo el presidente de la República? El gobierno provisional, ¿quién lo lideró? Niceto Alcalá Zamora. Y Niceto Alcalá Zamora era un político de corte conservador. Y durante casi todo el tiempo de la Segunda República, antes de la Guerra Civil, casi todo el tiempo el presidente de la República fue Niceto Alcalá Zamora, que dirigió primero el gobierno provisional y luego fue presidente de la República por voto del Parlamento. Lo fue entre 1931 y 1936. Juró el cargo el 11 de diciembre de 1931. Y su idea, la de Niceto Alcalá Zamora, era así una apertura de España. Bueno, España desde el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX
no era un país marginal, era un país con avances científicos, Ramón y Cajal, y avances ingenieriles, ingeniería, sobre todo con Torres Quevedo, en arquitectura, con Gaudí, con toda la generación del 98, la generación, entonces no se llamaba del 27, y todo el movimiento filosófico a partir de Ortega, la Escuela de Filosofía de Madrid. Bueno, todo eso fue un auge científico, intelectual, político. A veces se le llama a España, esta época, la edad de plata de la cultura española. Entonces quiere decir que no es que España estuviese marginada y tuviese que abrirse, pero bueno, la apertura que quería Niceto Alcalá Zamora era una apertura, o más apertura, desde arriba, no desde abajo. Entonces no veía claro todas las cosas que el primer presidente de gobierno, Azaña, quería, y luego más tarde, porque hubo un bienio que quería reformas, luego ya lo veremos, un bienio reaccionario, y en ese bienio reaccionario también estaba el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y tampoco contaba con él todas las simpatías, todas las propuestas que quería, por ejemplo, Gil Robles, que era el líder de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿no? Niceto Alcalá Zamora sería un representante de esos de la tercera España, que no es de las dos Españas antagónicas. Bueno, el caso es que fue presidente de la República Española entre 1931 y 1936, cuando por votación en el Parlamento fue apartado del cargo y Azaña en aquel momento fue presidente de la República, y lo fue de 1936 a 1939. Bueno, vayamos ya a lo básico del desarrollo de la Segunda República Española, que tuvo tres fases, tuvo tres periodos. Primero, un bienio reformista de 1931 a 1933. La Constitución republicana pues tenía que ver con la Constitución más avanzada en Europa, la Constitución alemana, y tuvo un amplio respaldo el 9 de diciembre de 1931. ¿Y cuáles eran sus características esenciales? Bueno, pues su concepción de España. ¿Cómo pensaba España la Constitución española del 9 de diciembre de 1931? De la siguiente manera: España como una forma de Estado, como república de trabajadores de todas las clases que se organizan en un régimen de libertad y de justicia, compatible con las autonomías y las regiones. Esto sería un punto controversial. Todo esto organizado con un Estado laico, es decir, sin ninguna religión oficial, es decir, lo que implicó el retiro del apoyo económico a la Iglesia Católica. También implicó la prohibición a las órdenes religiosas de la enseñanza, que la tenían en exclusividad prácticamente. Y también acabó hasta la expulsión de los jesuitas, la segunda vez que se expulsaba a los jesuitas en la historia de España. Y todo este Estado, los tres poderes, ¿cómo se organizaba? Bueno, con un poder legislativo que residía en las Cortes, un poder ejecutivo que residía, por un lado, en el gobierno, es decir, en el presidente de gobierno y sus ministros, pero también por encima en el presidente de la República, y con un tercer poder judicial que se representaba, que residía en los tribunales y en los jueces supuestamente independientes. Además, este Estado, según la Constitución, tenía un importante contenido social, que se apreciaba, pues, bueno, el trabajo era una obligación social, esto de que fuese obligado a trabajar, el trabajo como una obligación social. Más contenido social, pues se podía ejercer el derecho al voto con 23 años. Más avances sociales, se concedió el voto a las mujeres, que lo ejercitaron en España, lo ejercieron por primera vez en 1933. O sea, hay que recalcar que en España las mujeres votaron en 1933 antes que en Francia. Supuestamente Francia es un país de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, pues las mujeres españolas votaron antes que las mujeres francesas. Este bienio reformista pues acometió
varias reformas que podemos aglutinar en 6 reformas. Primero, la reforma militar. Los militares prácticamente seguían siendo monárquicos y había muchos jefes, muchos generales. En una población militar de 200.000, pues había 500 generales y había también miles de oficiales. Había que deshacerse de tanto militar y sobre todo tanto militar monárquico en las altas esferas. ¿Cómo se hizo eso? Pues no, con una reforma que incentivó el paso de los oficiales, el paso a la reserva, manteniendo el sueldo, y también se redujo el gasto militar, lo cual no cayó bien en los militares, que consideraban que perdían privilegios. Y eso sería el motivo, uno de los grandes motivos de la sublevación militar en julio de 1936. Desde el primer momento, desde el primer día de la Segunda República Española, algunos militares estuvieron ya conspirando para una sublevación militar. La reforma agraria. Con la intención de proteger al campesinado sin tierra, a los jornaleros, se aprobó la ley de reforma agraria que permitía la expropiación de tierras sin indemnización a los grandes de España. Los grandes de España eran los nobles. Los nobles pues eran los grandes terratenientes. También se podía hacer indemnizar algunas propiedades, y esas sí, bueno, se podía expropiar, y algunas con indemnización de algunas propiedades agrícolas. La ley se ejecutó con lentitud, lo cual provocó pues el descontento entre el campesinado, lo cual provocó que hubieran enfrentamientos, muchos sangrientos, entre la Guardia Civil y los campesinos. Hablando de la Guardia Civil, pues se llegó a plantear la disolución de la Guardia Civil por los enfrentamientos que ya hubo durante el siglo XX, antes de la Segunda República Española, también entre revueltas campesinas con la Guardia Civil, que hubieron muertos. Se planteó la disolución de la Guardia Civil. Al final se optó por crear otro cuerpo, la Guardia de Asalto. Pero bueno, en este bienio reformista no se pudo evitar fenómenos sangrientos, revueltas que acabaron con muertos, como en Castilblanco en diciembre de 1931, y sobre todo el más grave en Casas Viejas, Cádiz, con una revuelta de comunistas libertarios, campesinos anarquistas, que algunos fueron matados en sus actos de rebeldía y de apropiación de tierras, y otros directamente fueron cogidos y fueron ejecutados. Esto realmente significó un fenómeno muy criticado en la España de ese tiempo, y también fue un motivo de crítica por parte de la derecha española contra el gobierno de Azaña. Gobierno de Azaña de coalición republicano-socialista, que llegó a reaccionar de forma violenta con anarquistas, con individuos de izquierda, la corriente de la izquierda llamada anarquismo, lo cual desmonta la idea de que esa República Española, al menos en ese bienio reformista, pues iba hacia una radicalización total. Pasamos ya a la tercera reforma, que es sobre la cuestión religiosa, la reforma religiosa. Ya hemos comentado algo antes, y claro, el objetivo de la reforma religiosa es encaminar a la sociedad española hacia la secularización, o sea, que España no fuese un país oficialmente religioso. Claro, esto provocó tensiones, pero tensiones por ambos lados. Por un lado, sectores católicos, pues, ¿cómo iban a reaccionar? Separándose y distanciándose de la República Española. Pero claro, por otro lado, algunos, ¿cómo reaccionaron? Pues reaccionaron con un sentimiento anticlerical. Y muchos no se quedaron en un anticlericalismo lingüístico, sino que pasaron a la acción quemando iglesias y quemando conventos en las ciudades ante la pasividad de los viandantes. Cuarta reforma, la reforma del Estado. El artículo 11 de la Constitución de diciembre de 1961 abría la posibilidad
y eso generó conflictos, abrió la posibilidad de la descentralización del Estado, circunstancia que se aprovechó en Cataluña. Se aprovechó en Cataluña formándose un gobierno autonómico llamado la Generalitat, aprobándose un estatuto de autonomía en noviembre de 1932 y llegando a ser Francesc Macià, de Esquerra Republicana de Cataluña, RC, pues el primer presidente de esta Generalitat. En el País Vasco no ocurrió lo mismo. En País Vasco, hasta octubre de 1936, no se aprobó un estatuto, siendo elegido José Antonio, octubre de 1936, y la Guerra Civil Española empezó en julio. Pues hasta octubre de 1936 no se aprobó un estatuto en el País Vasco, siendo elegido en plena Guerra Civil José Antonio Aguirre, del Partido Nacionalista Vasco, como primer lehendakari. Entonces ya estamos viendo que partidos como el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña son partidos que existían en esos momentos, es decir, que son actualmente los partidos más antiguos en España. Y en Galicia, bueno, pues en Galicia en junio de 1936 se votó un proyecto de estatuto, no un estatuto ya cerrado, un proyecto de estatuto que claro, ya no llegaría a aprobarse, no dio tiempo. Y en Andalucía, Blas Infante pues promovió un estatuto, se redactó un anteproyecto en Córdoba en 1933, pero que tampoco dio tiempo a llevarlo para adelante, porque después de 1933, después de aprobarse este anteproyecto, pues vino el bienio reaccionario en la República Española, que paralizó estas andaduras autonómicas en España, ¿no? Cortó la andaluza, pero también bloqueó la catalana. Y Blas Infante fue fusilado por el bando sublevado a principios de la Guerra Civil. Nos vamos ya a la quinta reforma, la reforma educativa y cultural, con el objetivo de una enseñanza liberal. Liberal en el sentido etimológico de promoción de la libertad en el alumnado y promoción de la libertad en el profesorado. Una enseñanza liberal, laica y extendida a todos los sectores sociales. Una educación mixta de niños y niñas, de adolescentes de ambos sexos, mixta, obligatoria y gratuita, inspirada en la institución libre de enseñanza. Se crearon escuelas, se crearon miles de plazas de maestro, lo que pasa es que hacían falta muchas más miles de plazas de maestro de las que se pudieron crear. Entre las medidas educativo-culturales cabe destacar las misiones pedagógicas, agrupaciones de jóvenes universitarios que cogían camiones, cogían bicicletas y se iban a los pueblos llevando allí bibliotecas ambulantes, daban clases, daban lecciones, daban charlas, proyectaban películas, hacían obras de teatro y cabe destacar el grupo teatral La Barraca, al mando del cual estaba Federico García Lorca. También fusilado por el bando que se sublevó a principio de la Guerra Civil. Y 6, pues tenemos las reformas laborales y sociales en el campo, la jornada laboral de 8 horas en el campo, que cabe recordar que el Imperio Español ya a finales del siglo XVI, en la nueva ley de Indias, pues ya proclamó que había que trabajar no más de 8 horas en las minas. Pero la jornada laboral en el campo de 8 horas se realizó en este momento. También hubo un salario mínimo agrícola, hubo jurados mixtos, pues ya había problemas en el bosque de acuerdo, el campesinado y los dueños de las tierras, y una semana laboral de 40 horas. Es decir, ya Felipe II en 1593 pues emitió una disposición que limitaba las horas de trabajo a 8 horas,
tanto a los llamados indígenas como a los no indígenas. Esto contrasta porque en España hasta 1900... Bueno, Felipe II también era España, pero en la España ya con posterioridad a la aventura americana, pues hasta 1919, hasta el 3 de abril de 1919, no se establece en España la jornada máxima legal de 8 horas en todos los trabajos. Pero bueno, a pesar de estas 6 reformas, la coalición republicana socialista tuvo graves problemas para poder solventar estos problemas de forma correcta. La difícil coyuntura económica del capitalismo en esa época, en los años 30 del siglo XX, a nivel mundial, y claro, eso repercutía en España. La oposición de sectores sociales conservadores, militares, grandes propietarios, la burguesía industrial, pero también la burguesía financiera, al punto de que, bueno, los militares conspiraron del primer día, pero ya hubo un intento más serio de golpe de Estado por Sanjurjo, se llamó la Sanjurjada, pues de 1932, en Sevilla, en agosto de 1932, el general Sanjurjo pues dio un golpe de Estado que fracasó. Se le cambió, debería haber sido por el Tribunal Militar, debería haber sido pena de muerte, pero se le cambió por cadena perpetua. Otros problemas, pues las desavenencias entre los propios componentes del gobierno de la coalición republicano-socialista. Entre ellos había discrepancias, pero claro, también había discrepancia entre los gobernantes y el rechazo que provocaban en los anarquistas de la CNT, ¿no? Los anarquistas rechazaban ese gobierno coalición socialista. Los anarquistas no quieren Estado, ni republicano, ni socialista, ni ningún Estado. Claro, otro problema es la gran conflictividad social, que estaba en toda Europa y estaba en otras partes del mundo. Los años 30 del siglo XX estaba en Europa, y como España es Europa, pues aquí también se daba. Y sobre todo en el campo. Se dio en el campo por la lentitud de la reforma, ya hemos dicho antes, lo que generó que algunos campesinos pues no aguantasen y se impacientaran, y entonces ocuparon tierras y fueron duramente reprimidos. Nos vamos ya a la segunda fase o segundo periodo de la Segunda República Española, que es el bienio conservador o bienio reaccionario, en lenguaje coloquial el bienio de derechas, es decir, el bienio pro privilegios para una minoría. El 18 de noviembre de 1933 acabamos de decir que los problemas por muchas reformas no se acaban de resolver y había tensiones entre el propio gobierno, entre parte de la población, entre los anarquistas con el gobierno, parte del campesinado con el gobierno, pues y aparte de los que estaban en el bando ideológico opuesto, ya lo hemos dicho, algunos militares, alguna parte del clero, algunos burgueses, algunos industriales. El 18 de noviembre de 1933 se celebraron elecciones con unas fuerzas de izquierda, del grupo antiprivilegios, divididas, y unas derechas, o sea, del grupo pro privilegios, agrupadas en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas, lo que vino a llamarse CEDA, lideradas por José María Gil Robles. Y el resultado fue clarísimo, un descalabro de las fuerzas llamadas de izquierda y una victoria clara de las fuerzas llamadas de derecha. Del partido CEDA, de José María Gil Robles, y también de PRR, el Partido Radical Republicano de Lerroux, Alejandro Lerroux, 1864-1949. ¿Quién sería Lerroux quien se convirtió en presidente de gobierno? O sea, Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, convirtió al presidente de gobierno a Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux estuvo en varios gobiernos. Es que entre el 19 de diciembre de 1933 al 28 de abril de 1934, Lerroux fue el presidente de gobierno en varios gobiernos. Luego fue seguido por Ricardo Samper, que solo duró 5 meses, hasta el 4 de octubre de 1934. Vicente Alcalá Zamora volvió a poner a Lerroux,
y también estuvo varias veces. Estuvo de octubre del 34 a abril de 1935. Luego Lerroux también volvió a estar hasta mayo de 1935 y Lerroux volvió a estar hasta septiembre de 1935. Y luego Joaquín Chapa-Prieta estuvo del 20 de septiembre de 1935 hasta octubre de 1935, tras lo cual vuelve a ser presidente de gobierno Chapa-Prieta hasta diciembre de 1935, tras el cual pues, hubo un gobierno centrista de Portela los últimos 15 días de diciembre de 1935, a quien le sustituye el mismo Portela hasta febrero de 1936. Pero bueno, en líneas generales, este bienio conservador, este bienio reaccionario, que reaccionó ante las reformas de la coalición republicana socialista, ¿qué es lo que hizo? Pues de forma sintética, lo que hizo fue paralizar, bloquear, frenar, impedir, dar la vuelta las reformas acometidas por esa coalición republicana socialista de 1931 a 1933. ¿Y también qué hizo? Pues solventar los problemas que le aparecieron, y problemas graves. Si ese bienio reformista tuvo problemas en las revueltas campesinas, sobre todo en Casas Viejas, por la dureza que se mataron a campesinos, que se fusilaron directamente, pues también hubo problemas sociales de revueltas, que podemos llamar hasta revolución, en octubre de 1934, con doble línea de revuelta. Por un lado Cataluña y por otro lado Asturias. ¿Qué es lo que pasó? Por un lado pasó la deriva catalanista de Luis Companys, quien proclamó el Estat catalán, pero no de forma independiente. El Estat catalán dentro de la República Española. Claro, ¿esto qué provocó? Pues provocó cumplir la ley, cumplir la Constitución, es decir, declarar un estado de guerra. Se mandó el ejército y Companys y todo su gobierno, todos sus ministros, su gobierno, fueron detenidos. Pero por otro lado, en Asturias hubo un alzamiento, pero un alzamiento en armas contra el gobierno de la nación española, en Asturias. Y esto fue por un acuerdo entre algunos socialistas, algunos anarquistas y algunos comunistas asturianos. Los mineros armados pues ocuparon pueblos, asaltaron cuarteles de la Guardia Civil, entraron miles en Oviedo. En torno a unos 15 días duró esta revuelta. Que claro, ¿qué ocurrió? El gobierno, ¿cómo reaccionó? Pues declarando el estado de guerra, mandando a los militares al mando de Francisco Franco. Total, pues más de 2.000 muertos, miles de detenidos y un ambiente de crispación social. Bueno, es que había habido revueltas, había habido muertos y tras bloquear esta revolución, esta revuelta, pues las aguas, por mucho que se calmen, queda ahí un pozo de crispación social, una tensión bastante fuerte. Además, en 1935, el gobierno, diríamos casi los gobiernos, porque pues hubo varios, en este bienio reaccionario hubo varios gobiernos, pero bueno, el gobierno o los gobiernos entraron en crisis básicamente por dos motivos: por la propia impopularidad en algunos sectores de la sociedad española. Impopularidad, ¿por qué? Porque habían bloqueado las reformas del bienio reformista, y también por la dureza con la que repelían, reaccionaban, contestaban pues distintos actos de agitación social. La represión fue bastante fuerte. Claro, tampoco ayuda que hubo varios casos de corrupción. ¿Todo esto qué terminó? Bueno, pues provocó otras elecciones y, claro, hubo un cambio de bloque ideológico. Esto ocurrió en febrero de 1936, un cambio ideológico
en quién iba a gobernar España dentro de la Segunda República Española. Es decir, que se entra ya de esta manera en la tercera fase o tercer periodo, que fue el gobierno del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, aunque en realidad hasta abril de 1939. Las elecciones del 16 de febrero de 1936 se celebraron en un ambiente fuertemente dialéctico, dos grandes bloques antagónicos. Por un lado, el así llamado Frente Popular, que aquí sí que se congregaron, pudieron unirse, pues republicanos, socialistas, comunistas, no con la participación en el Frente Popular de los anarquistas, pero sí con la inclinación. Les votaron, aunque no estuviesen en el gobierno. Y por otro lado estaba el bloque de las fuerzas de derecha, las fuerzas pro privilegios para algunos. Había coaliciones de la CEDA con monárquicos, con tradicionalistas. También en algunas provincias se incluían miembros del Partido Radical, de la Lliga Catalana. Pero claro, no consiguieron articular en toda España una candidatura única para todo el país. Y eso les impidió pues tener el éxito electoral. El resultado fue un 48% del bloque para el Frente Popular y un 46,5% para la CEDA, y escasa acogida en votos para los partidos moderados. En definitiva, al menos entre los que votaron, una sociedad española radicalizada hacia los extremos, como estaba ocurriendo en Europa. El presidente Alcalá Zamora encargó formar gobierno a Manuel Azaña, con ministros republicanos, no ministros del Partido Comunista ni ministros del Partido Socialista Obrero Español, en ese primer momento con ministros republicanos, es decir, de los partidos Izquierda Republicana y Unión Republicana. Pero claro, el clima de tensión era muy fuerte y las Cortes, como hemos dicho al principio, destituyeron como presidente a Aniceto Alcalá Zamora, en una votación que tenía que ser por mayoría, y 200 y pico votos a favor de la destitución, 5 votos en contra de la destitución y 100 y pico diputados no estaban presentes. Bueno, se destituye a Aniceto Alcalá Zamora y se sustituye por Manuel Azaña. Si Manuel Azaña deja de ser presidente de gobierno y pasa a ser presidente de la República, el cargo de presidente de gobierno pues fue reemplazado por Casares Quiroga. ¿Qué hizo este gobierno nada más llegar? Decretó la amnistía para los encarcelados por esa revolución de octubre de 1934, o sea, los procesos en Asturias. También se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos por huelgas o por motivos similares. Se reanudó todo ese proyecto reformista que fue frenado por el bienio reaccionario, se intentó reanudar, se restauró el gobierno de la Generalitat en Cataluña, que había sido bloqueado por el bienio reaccionario. Se iniciaron conversaciones, negociaciones para los estatutos vasco y gallego, no se llegó a tiempo, y dentro de las filas del PSOE, pues triunfó el sector que estaba con las tesis revolucionarias de Largo Caballero, quien impulsó la movilización popular. Pues bien, repercusión de esta llamada a la movilización popular de Largo Caballero, en la primavera de 1936 volvieron las huelgas en las ciudades, volvieron las ocupaciones de tierras en el campo. Europa vivía tiempos convulsos y vivía violencia callejera. Pues España no fue una excepción. Algunos españoles, aunque fuesen minoritarios, pero el problema es que eran extremadamente violentos, algunos españoles de ideologías opuestas, ideologías extremas, se enfrentaron en las calles. Hubo violencia callejera, hubieron heridos, hubieron muertos. Falange Española, un partido creado en 1933, a finales de 1933, por José Antonio Primo de Rivera, pues José Antonio Primo de Rivera
llegó a ser diputado por Cádiz en las elecciones de 1933. Pero en estas elecciones de febrero de 1936, José Antonio Primo de Rivera no llegó a ser elegido diputado. Falange Española no tenía ninguna representación parlamentaria, ni siquiera un escaño para su líder, José Antonio Primo de Rivera. Pues Falange optó y apostó por un clima realmente violento, por un clima de crispación social y política. Todo esto, en algunas mentes, pues hizo que les animase a que fuesen fraguando una conspiración militar, que ya hemos dicho que la conspiración militar empezó el 15 de abril de 1931, en pro de recuperar por parte de los militares sus privilegios perdidos. Eso era lo que más les motivaba a los militares, recuperar sus privilegios perdidos. Todo esto animó que individuos perjudicados con las reformas del bienio progresista y que se iban a activar otra vez ahora con el Frente Popular, pues estas personas civiles también se sumasen a estas conspiraciones. Todo esto provocó rumores que llegó al gobierno. El rumor de que Emilio Mola pues estaba protagonizando una sublevación militar, estaba coordinando un pronunciamiento militar. Los rumores llegan al gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, pues traslada a Mola a Navarra y a Franco, que también estaba en la nómina de conspiradores, lo traslada a Canarias. Porque la idea es que Franco, pues el ejército español que estaba en Marruecos, pues llegase a la península. Franco lo mandan a Canarias, a Mola lo mandan a Navarra, y claro, en medio de todas estas tensiones, pues el asesinato, varias teorías, supuestamente por falangistas, por pistoleros falangistas, hay otras teorías, pero bueno, el asesinato supuestamente por pistoleros falangistas del teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, pues esto provocó en algunos miembros de esta Guardia de Asalto, que hemos dicho antes que la Guardia de Asalto es lo que creó el bienio progresista cuando no se atrevía a eliminar, a quitar la Guardia Civil, pues creó otro cuerpo, la Guardia de Asalto. Uno de sus miembros era José Castillo, fue asesinado supuestamente por falangistas, y entonces algunos miembros de Guardia de Asalto asesinaron a José Calvo Sotelo, dirigente monárquico, que a veces en los libros o en las charlas se dice que era el jefe de la oposición. No era el jefe de la oposición, por la sencilla razón de que la figura jefe de la oposición en ese momento en España no existía. Es una figura británica, de la política británica, que posteriormente a España ha llegado, pero en estos años 30, no existía la expresión jefe de la oposición. ¿Y quién era Calvo Sotelo? Era un dirigente monárquico, era el dirigente al final del partido Renovación Española, y era un partido que en esas elecciones de febrero de 1936 alcanzó el 2,5% de los votos. Es decir, Calvo Sotelo no era el máximo dirigente de la derecha española. Posiblemente iba a ser una persona que iba a tener, esto es hacer ficción política, pues más protagonismo. Gil Robles era más líder de la derecha española. José Antonio Primo de Rivera tampoco era el líder de la derecha española, por la sencilla razón de que en las elecciones de febrero de 1936 obtuvo Falange Española 44.000 votos, el 0,7% de los votos. El caso es que asesinaron a Calvo Sotelo y supuestamente esto ya precipitó la sublevación militar. Se adelantó al 17 de julio de 1936 en Melilla, y ya el 18 de julio de 1936 ya en toda la península ibérica. ¿Cómo se vivió la Segunda República?
Bueno, aquí habría que hacer, que no lo vamos a hacer por problemas de tiempo, deberes que se pueden mandar para quien quiera profundizar. Para saber cómo se vivió la Segunda República, habría que traer testimonios directos de la época, del campesinado, de jornaleros, de propietarios de tierras, de obreros, porque claro, había obreros socialistas, había obreros anarquistas, había obreros comunistas, había obreros que no eran ni socialistas, ni obreros ni anarquistas, había obreros católicos, había propietarios de fábricas, había propietarios de industrias. O sea, habría que ir a pedir testimonio de la época a los militares de tropa, a los oficiales, a los 500 generales que había al principio de la Segunda República, a sacerdotes, a monjas, a alto clero, a maestros, a profesores universitarios, a pescadores, a burgueses catalanes, burgueses vascos, burgueses gallegos, terratenientes andaluces, escritores, artistas, intelectuales, científicos, inventores, claro está, hombres y mujeres de todos los rincones de España. Una opción es ir a obras literarias construidas entre 1931 y 1936 que tengan que ver con cuestiones entre 1931 y 1936. Quien dice obras literarias, obras artísticas. Nosotros aquí simplemente por dejar aparecer algo de esa época, y también vamos a dejar aparecer algo de la reacción posterior, pues nosotros tenemos el libro España es así, de Agustín Serrano de Haro. Y este libro, Agustín Serrano de Haro, nació en 1899 en Guadix. Y este libro es de 1933. Este es un libro escolar de historia de 1933. Claro, ¿cómo se pintaban a sí mismos en un libro escolar de 1933? Es fácil adivinarlo. Solo vamos a leer un párrafo. Lo interesante sería leer más. Pero bueno, leemos bajo el epígrafe La República. Claro, al final del libro. Para la eterna consagración de la nobleza y la sensatez de España, nació la República de la libre voluntad de los españoles legalmente manifestada. No seguimos leyendo, quizá para otro vídeo lo hagamos el contraste entre esta explicación de la República y la explicación de la República del libro de José Repollés, natural de Calanda, Teruel. Este libro, si no me confundo, es de 1973, editado en la dictadura franquista, y también solo leemos pues el primer párrafo bajo el epígrafe La Segunda República Española, bueno, la Segunda República. Los 5 años que duró la Segunda República, nacida en medio del entusiasmo popular, fueron los más amargos de la historia contemporánea española. Y sigue, quizá habrá que dejar para otro vídeo leer las dos versiones. Lo que queremos decir es que para poder saber cómo se vivió en la Segunda República Española, hay que ir a testimonios directos de esa época y ponerlos uno al lado de otro y ponerlos en contraste. Nos vamos ya a las repercusiones de la Segunda República Española, dejando claro que nosotros, y no es original nuestro, no consideramos que en historia, en los sucesos históricos, haya consecuencias, haya efectos directos de ciertas causas. Eso ocurre en los objetos naturales. Bueno, los protagonistas de los fenómenos históricos somos objetos naturales, los seres humanos, pero lo social es muy complejo para reducirlo a causas y efectos. Hay repercusiones que no son consecuencias, que son resonancias. Porque claro, quien crea que la Guerra Civil Española es un efecto, es una consecuencia de la Segunda República Española, entonces esa persona cree en el determinismo histórico y a lo mejor, sin darse cuenta, está asumiendo dogmas del materialismo histórico de Marx, que sí creía que había leyes históricas. Entonces esto puede ser paradójico, porque el determinismo histórico o el historicismo o es cierto o es falso. Si es cierto el determinismo histórico, entonces quien así lo crea tendrá que explicar las leyes históricas, tendrá que justificar muy bien cuáles son las leyes históricas y por qué son esas leyes históricas y no otras. Algo que, como hemos dicho, intentó Marx, pero que no convenció a todo el mundo, ni siquiera convenció a todo el mundo dentro del espacio ideológico de antiprivilegios.
Max Weber fue otro sociólogo alemán posterior a Marx que pues, refuta en su parecer a Marx este materialismo histórico. Pero bueno, si el determinismo histórico es falso, pues si es falso, entonces, en este caso del fenómeno de la Segunda República Española, pues la Segunda República Española no llevaba en su seno, no llevaba incubada, no llevaba el mal de la guerra civil. Una lucha fratricida que no fue inevitable. Se pudo evitar. Aquí no vamos a hacer política ficción de que si hubiesen ocurrido otras cosas, no hubiese habido el desencadenante de la guerra civil. Asimismo, quienes quieran defender la tesis de la inevitabilidad de la guerra civil española a partir de la Segunda República Española, pues tendrán que argumentar con evidencias que justifiquen su parecer, y no aferrarse o no expresar tergiversaciones y mucho menos manipulaciones como que España iba de cabeza a la sovietización, cuando durante el transcurso de la Segunda República Española los comunistas no tuvieron diputados. Bueno, tuvieron diputados hasta febrero de 1936, y en todo ese movimiento político de la Segunda República Española de 1931 hasta estos momentos de 1936, la URSS no intervino. Intervino una vez ya iniciada la Guerra Civil Española, ¿no? Todos estos son temas polémicos que se puede decir lo que se quiera mientras luego se argumente y luego se justifique. Entonces, ¿de qué repercusiones podemos hablar? Bueno, ya hemos dicho antes que en 1936 se cerró una edad de plata de la cultura española. La edad de oro pues fue de 1550 a 1650. Esa media mitad del 16 y primera mitad del 17 de la literatura española, pues la edad de plata de la cultura española acabaría en 1936 y se inició a principios del siglo XX, pero también podemos pensar en el regeneracionismo decimonónico del último tercio del siglo XIX. Pues al menos hubo grandes hitos científicos, protagonizados por Ramón y Cajal, entre otros, en ingeniería, Torres Quevedo, en arquitectura, con Gaudí. Si no me confundo, los tres creo que nacidos en el mismo año. Y en filosofía, es que la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, estos años 30, a partir de Ortega y a partir de sus discípulos, lo que se puede llamar Escuela de Filosofía de Madrid, pues tras el exilio provocado por la guerra civil de algunos de sus miembros, exilio sobre todo con lugar de aterrizaje a América, pues provocó cierta iluminación en la América española culturalmente, de una filosofía, bueno, no de un sistema filosófico, pero sí de un pensamiento filosófico relevante a partir de la figura de José Ortega y Gasset. Discípulos que exiliaron: María Zambrano, José Gauss, entre otros, David García Vaca. Pero volviendo al tema estrictamente de la guerra civil, no afirmamos explícitamente que la guerra civil fue una repercusión de la Segunda República Española, para que alguien no pueda malinterpretarlo como que la guerra civil fue una consecuencia, un efecto de la República Española, pero lo que sí conviene aclarar es que durante la primera mitad del siglo XX Europa estuvo en crisis, una crisis que vio emerger soluciones violentas, como la Rusia de Stalin, como la Italia de Mussolini, como la Alemania de Hitler, como la Austria de Dollfuss e incluso la Francia de 1934. Y como nos recuerda el historiador barcelonés Jaime Vicens Vives en su clásica obra Aproximación a la historia de España de 1952, donde nos explica en su última página que, pues nos dice lo siguiente, que
Europa se echó sobre España, enturbió sus ojos y la precipitó hacia la tremenda crisis de octubre de 1934 en Cataluña y Asturias, de la que salió con una mentalidad revolucionaria en la derecha y en la izquierda. Y así, de la misma manera que muchas gotas de agua forman un torrente, los hispanos se dejaron arrastrar hacia el dramático torbellino de julio de 1936. Pues bien, así cierra su aproximación a la historia de España Jaime Vicens Vives en 1952, y habría que matizar que no solo había dos Españas opuestas en 1936 y años anteriores, sino se puede hablar, y se habla muchas veces, de una tercera España, no extrema, no extremista, y últimamente se empieza a hablar incluso que había una cuarta España indiferente. Pero lo que sí recogemos de Vicens Vives es que la crisis europea, con su forma violenta de expresarse, la crisis europea que tenía la violencia como acompañamiento, se expresaban así de forma violenta, vaya manera de expresarse, pues eso repercutió en la España de los años 30 del siglo XX. Eso, según Vicens Vives, repercutió en los sucesos revolucionarios de 1934 en España. Y dichos sucesos revolucionarios de 1934 en España, según Vicens Vives, pero se puede asumir que repercutieron en la mentalidad pro cambios de algunos españoles, no de todos los españoles, pero sí de algunos españoles que se fueron agrupando, ya venían agrupándose en dos grandes bloques cada vez más antagónicos. Y claro, en una época violenta, tener dos grandes bloques antagónicos, eso no pinta nada bien. Aunque tampoco podemos olvidarnos, bueno, y antes de decir lo que no podemos olvidarnos, que la mentalidad revolucionaria de 1934 provocase también mentalidad pro cambio en algunos españoles que se aglutinaban en bloques antagónicos entre sí. Esto tampoco interpretarlo, como algunos malinterpretan, la Revolución de Octubre de 1934 como el inicio de la Guerra Civil Española. Eso historiográficamente no se sostiene y se puede discutir en otro vídeo, en otro momento. Ahora lo que estamos diciendo es que tampoco podemos olvidarnos que buena parte del siglo XIX español está atravesado por conflictos dialécticos. Todo el siglo XIX está atravesado por guerras carlistas. Pudiéndose interpretar la guerra civil de 1936 a 1939, sino como la última guerra carlista, como la última contienda dialéctica decimonónica. Pero claro, es que la conflictividad dialéctica española no solo es del siglo XIX, es que ya cuando llegó el primer Borbón a España, llegó como llegó. Pues llegó tras una guerra civil en España y una guerra internacional fuera de España. Sí, casi se podía decir que fue la Primera Guerra Mundial, el conflicto armado que hubo en ciertas fuerzas europeas para ver quién iba a ser el siguiente rey, qué dinastía iba a ser en España tras los Austrias. Y lo que no cabe ninguna duda es que la existencia misma de la Segunda República Española y las reacciones que se generaron y estos antagonismos que se iban construyendo en polos ideológicos contrarios, y dentro de cada polo ideológico de los dos también había sus conflictos, y conflictos a veces armados, como los anarquistas con los socialistas. Bueno, eso ya en plena Guerra Civil Española. Pero bueno, antes de la Guerra Civil Española, pues hubo conflictos, hubo un antagonismo, hubo una dialéctica cada vez más violenta, y todo esto es la principal, no causa, pero sí es la principal razón que nos explica a nosotros la emergencia del pronunciamiento militar de julio de 1936. En conclusión, la Segunda República Española fue el primer fenómeno realmente que podemos llamar de democracia en España.
La pseudodemocracia decimonónica es eso, pseudodemocracia. La Segunda República Española, repetimos, es el primer fenómeno realmente de democracia en España y fue un fenómeno no independiente de lo que pasaba en el mundo. Fue una democracia, la española, la de los años 30, en el siglo XX, de 1931 a 1939, pues una democracia dependiente del capitalismo que estaba en buena parte del mundo. Era dependiente esa democracia española de la crisis, más bien de las crisis europeas, y era una democracia, la española, muy dependiente de las ideologías europeas y muchas veces ideologías opuestas y, lo que es peor, enemigas entre sí a un nivel de violencia extrema. Conociendo lo básico de la Segunda República Española, invitamos al conocimiento en general de la historia de España y a saber lo que pasó, a discutirlo. Se puede debatir, pero informándonos, apoyándonos en historiografía seria y debatiendo todo lo que se quiera. Y me atrevería a invitar a la reflexión de la existencia de un imperativo categórico hispano, pero de aplicación universal. Hagamos lo posible para evitar las guerras fratricidas, en nuestro caso entre españoles o entre europeos, o una guerra mundial también es una guerra incivil entre humanos. Debatamos utilizando la razón, utilizando argumentos, utilizando evidencias, sin llegar ni a la violencia lingüística y mucho menos a la violencia física. En conclusión, la Segunda República Española fue prácticamente el primer fenómeno de auténtica democracia en España. Lo democrático que hubo en el siglo XIX fue pseudo-democrático. La Segunda República Española es el primer fenómeno netamente democrático, en la medida que se puede ser democrático de forma equivalente a las democracias europeas, y no fue un fenómeno aislado, fue un fenómeno dependiente del capitalismo mundial que había en los años 30 del siglo XX. Fue una democracia, la española, dependiente no ya de la crisis europea, sino de las distintas crisis europeas, y fue una democracia, la española, a los años 30 del siglo XX, desgraciadamente dependiente de ideologías mundiales, pero ideologías europeas, opuestas entre sí, opuestas hasta un punto que se llegó a la violencia en Europa y se llegó a la violencia en España. Esperemos que hayamos podido transmitir lo básico de la Segunda República Española. Invitamos al debate, se puede hablar lo que sea, se puede decir lo que se quiera de la Segunda República Española, pero siempre unas tesis que se puedan apoyar con un razonamiento, que se puedan apoyar con unas evidencias, que haya unas garantías, que haya unos respaldos. Son temas conflictivos, son temas que no hay que cerrarlos, son temas que no hay que ocultarlos. Hay que hablar de ello, pero con rigor, con razonamiento. Y nos atrevemos a poner encima de la mesa, a partir del tema de la Segunda República Española y la consiguiente Guerra Civil Española, pues casi un imperativo categórico de corte hispano, en el sentido de que no se vuelva a repetir una guerra fratricida entre españoles, que nuestras diferencias se traduzcan en cuestiones lingüísticas, a ser posible intercambios lingüísticos no violentos, porque también hay violencia lingüística. Solucionemos nuestros problemas debatiendo con razones, de forma rigurosa, escuchando a los demás, escuchando sus razones, intentándolas refutar con razones, con evidencia, con mejores razones, pero un intercambio lingüístico, apartándonos de la violencia lingüística y muchísimo más de la violencia física. Un saludo.